Hay historias que desafían todo lo que creemos saber sobre el amor. Historias donde los secretos no destruyen, sino que protegen. Donde el silencio no es ausencia, sino la forma más pura de decir te amo. Esta es una de esas historias. Una historia sobre Carmen y Andrés, un matrimonio que vivió 40 años de amor inquebrantable hasta que la muerte reveló un secreto que cambiaría para siempre la forma en que ella entendía su amor. En las afueras de un pequeño pueblo, donde las casas se abrazan unas a otras como viejos amigos, vivía una pareja que parecía haber encontrado el secreto de la felicidad. Carmen Esperanza Morales y Andrés Gabriel Herrera se habían conocido cuando ella tenía apenas 18 años y él 20. Fue en la feria del pueblo, un domingo de primavera de 1983, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez entre los puestos de flores y frutas frescas. Andrés era carpintero, un hombre de manos callosas y corazón tierno, que construía muebles con la misma dedicación con la que más tarde construiría su matrimonio, pieza por pieza, con paciencia infinita y amor genuino. Carmen, por su parte, era maestra de escuela primaria, una mujer cuya sonrisa podía iluminar el aula más oscura y cuyo corazón tenía espacio para todos los niños del mundo. Su noviazgo fue como una danza lenta y hermosa. Andrés le llevaba flores silvestres que recogía en sus caminatas matutinas hacia el taller. Carmen le preparaba empanadas caseras que envolvía en servilletas bordadas por ella misma. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, donde las promesas fueron hechas no solo con palabras, sino con miradas que hablaban de un futuro compartido. Los primeros años de matrimonio fueron un poema de felicidad doméstica. Andrés construyó con sus propias manos la casa donde vivirían el resto de sus días. No era una mansión, pero cada tabla, cada clavo, cada detalle había sido colocado con amor. Carmen decoró cada rincón con cortinas que cosió durante las tardes lluviosas y plantas que cuidaba como si fueran hijos. Y ahí estaba la palabra que, sin saberlo, se convertiría en el corazón silencioso de su historia: hijos. Desde el primer día de matrimonio, ambos soñaron con llenar esa casa de risas infantiles, de pasos pequeños corriendo por los pasillos, de abrazos pegajosos y preguntas incesantes. Carmen había preparado lo que sería el cuarto del bebé, pintándolo de un amarillo suave que serviría tanto para niño como para niña. Andrés había comenzado a tallar una cuna de madera de cerezo, trabajando en ella durante las tardes después del trabajo. Pero los meses pasaron, y luego los años. El cuarto amarillo permanecía vacío. La cuna quedó a medias, y las miradas de esperanza se fueron transformando lentamente en sonrisas melancólicas cuando veían pasar niños por la calle. Dios sabe lo que hace, solía murmurar Carmen cuando las vecinas le preguntaban sobre la maternidad. Andrés simplemente la abrazaba más fuerte esas noches, como si quisiera protegerla del mundo entero con la fuerza de sus brazos. Pero el amor verdadero encuentra formas de florecer incluso en la tierra más árida. Sin hijos propios que criar, Carmen se volcó completamente a sus estudiantes. Su aula se convirtió en un refugio para niños tímidos, un laboratorio de sueños para los curiosos, un hogar para aquellos que venían de familias difíciles. Los padres la bendecían, porque sus hijos regresaban a casa cada día un poco más sabios, un poco más bondadosos. Andrés, por su parte, se convirtió en el carpintero al que acudía todo el pueblo. No solo reparaba muebles, reparaba historias. La mesa donde una familia se reconcilió después de años de silencio. La silla mecedora donde 3 generaciones de abuelas arrullaron a sus nietos. El armario que guardó los vestidos de novia de 4 hermanas. Sus manos no solo trabajaban la madera, trabajaban la magia de hacer que los objetos contaran historias de amor. Y así, día tras día,
Año tras año, Carmen y Andrés construyeron una vida que era hermosa en su simplicidad y profunda en su significado. Tenían rituales sagrados, el café compartido cada mañana antes de que el sol asomara completamente, las caminatas vespertinas por el jardín que habían plantado juntos, las noches de viernes cuando ella le leía fragmentos de los libros que traía de la biblioteca del pueblo mientras él tallaba pequeñas figuras de madera. Los vecinos los observaban con una mezcla de admiración y envidia. «Miren a Carmen y Andrés», decían las señoras en el mercado, 40 años juntos y todavía se miran como recién casados. Y era verdad. Después de 4 décadas, Andrés seguía dejando pequeñas flores silvestres en la mesa de la cocina cada mañana. Carmen seguía planchando sus camisas con el mismo cuidado con el que una madre prepara el uniforme escolar de su hijo el primer día de clases. Pero en esta historia aparentemente perfecta había un elemento que intrigaba a todos, incluida Carmen: el galpón. Al fondo del jardín, casi escondido entre los árboles frutales que Andrés había plantado, se alzaba una construcción de madera que él había edificado durante su segundo año de matrimonio. No era grande, tal vez del tamaño de una habitación pequeña, pero estaba sólidamente construido, con ventanas que permanecían cubiertas por tablas de madera y una puerta que nunca se abría en presencia de otros. «¿Qué hay allí dentro, mi amor?», le había preguntado Carmen en innumerables ocasiones a lo largo de los años, siempre con curiosidad más que con sospecha. Andrés invariablemente respondía con la misma sonrisa tierna y las mismas palabras: «Son solo herramientas viejas y polvo, querida. Nada que te interese». Y luego, con ese gesto que ella conocía tan bien, le acariciaba el rostro y cambiaba suavemente de tema. Carmen, educada en los valores del respeto y la confianza marital, nunca insistió. Si Andrés decía que no era importante, entonces no lo era. Después de todo, todos tienen derecho a un pequeño espacio privado, ¿no es así? Tal vez era donde guardaba los regalos de cumpleaños antes de dárselos, o donde trabajaba en proyectos especiales para sorprenderla. Pero a veces, muy de vez en cuando, Carmen notaba cosas curiosas, como las manchas de pintura que Andrés a veces traía en los dedos, manchas de colores que no correspondían a ningún trabajo de carpintería que ella conociera, o el olor particular que a veces percibía en su ropa, un aroma que no podía identificar, pero que no era el familiar olor a madera y barniz de su taller. «Debe ser algún nuevo tratamiento para la madera», se decía a sí misma, descartando sus pequeñas curiosidades. Los años pasaron como hojas que caen suavemente de un árbol. Carmen se jubiló de la enseñanza a los 60 años, después de haber tocado las vidas de más de 1000 niños a lo largo de su carrera. Andrés siguió trabajando hasta los 65, no porque necesitara el dinero, sino porque amaba lo que hacía y el pueblo lo necesitaba. Cuando finalmente se jubiló, los días se volvieron aún más dulces. Desayunaban sin prisa, cuidaban juntos el jardín, leían libros en la galería mientras el sol se ponía. Carmen pensaba que no podía existir mayor felicidad que envejecer junto al hombre que amaba, viendo cómo sus cabellos se volvían plateados al mismo ritmo, cómo sus manos se llenaban de arrugas que contaban la historia de una vida compartida. Pero el destino, ese autor caprichoso de nuestras vidas, tenía otros planes. Todo comenzó con una tos seca que Andrés desarrolló durante el invierno de sus 73 años. «Es solo el cambio de estación, mi amor», le decía a Carmen cuando ella le insistía en que fuera al médico. «Ya sabes cómo me afecta el frío». Pero la tos persistió, y luego llegó el cansancio. Andrés, que había sido un hombre de energía inagotable, comenzó a necesitar siestas durante el día. Sus manos, que habían sido firmes como rocas durante décadas, comenzaron a temblar ligeramente cuando tallaba.
Carmen lo convenció finalmente de ver al doctor Rodríguez, el médico del pueblo que los conocía desde hacía años. Los estudios que siguieron fueron como una cascada de malas noticias que se fueron acumulando día tras día. Cáncer de pulmón, le dijeron. Avanzado, añadieron con esa gentileza profesional que usan los médicos cuando las noticias son devastadoras. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Andrés con una calma que sorprendió incluso al doctor. Tal vez 6 meses, si respondemos bien al tratamiento. Fue la respuesta que cambió sus vidas para siempre. Carmen se negó a aceptarlo al principio. Buscó segundas opiniones, leyó sobre tratamientos experimentales, rezó como no había rezado nunca en su vida. Pero Andrés, con esa sabiduría tranquila que había desarrollado a lo largo de los años, la tomó de las manos una tarde mientras el sol se ponía. «Carmen, mi amor», le dijo con voz suave pero firme, «hemos tenido 40 años de felicidad. Eso es más de lo que muchas personas tienen en toda una vida. Si estos son nuestros últimos meses juntos, no los vamos a desperdiciar luchando contra lo inevitable. Los vamos a vivir amándonos como siempre lo hemos hecho». Y así lo hicieron. Los meses que siguieron fueron una mezcla agridulce de dolor y belleza. Carmen dejó todo lo demás para dedicarse completamente a cuidar a su esposo. Cocinaba sus comidas favoritas, le leía los libros que más le gustaban, se sentaban en el jardín a ver crecer las flores que habían plantado juntos décadas atrás. Andrés, por su parte, parecía determinado a vivir cada día como si fuera un regalo. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu permanecía fuerte. Siguió tallando pequeñas figuras de madera para Carmen, aunque ahora le tomaba horas completar lo que antes hacía en minutos. Siguió dejándole flores en la mesa de la cocina cada mañana, aunque ahora necesitaba descansar después de caminar hasta el jardín. Pero había algo más. Carmen notó que Andrés había comenzado a pasar más tiempo en el galpón. No mucho, tal vez 1 hora cada mañana, pero era un cambio en la rutina que habían mantenido durante años. «¿Estás trabajando en algo especial?», le preguntó un día mientras él regresaba del fondo del jardín, ligeramente sin aliento, pero con una expresión serena en el rostro. «Solo organizando cosas», respondió él, usando esa misma sonrisa que había usado durante 40 años. «Ya sabes cómo soy con el orden». Carmen asintió, pero por primera vez en décadas sintió una pequeña punzada de curiosidad más intensa. ¿Qué podía estar organizando allí durante tanto tiempo? ¿Por qué regresaba siempre con esa expresión de paz profunda, como si hubiera estado rezando? Pero no preguntó. Andrés estaba enfermo, y si encontraba consuelo en su espacio privado, ella no iba a perturbarlo. El amor verdadero a veces significa respetar los misterios del otro, incluso cuando la curiosidad nos consume. Los días se acortaron. El otoño llegó con sus colores dorados, y Andrés pasó la mayor parte del tiempo en cama. Carmen se había convertido en enfermera, cocinera, compañera y el centro absoluto de su universo. No había nada más importante en el mundo que hacer que cada momento de Andrés fuera lo más cómodo y lleno de amor posible. Una mañana de noviembre, mientras las primeras heladas pintaban de blanco las hojas del jardín, Andrés despertó más débil que nunca. Carmen se acurrucó a su lado en la cama, como habían hecho tantas mañanas durante 4 décadas. «Carmen», murmuró él, su voz apenas un susurro. «¿Sabes cuál ha sido el privilegio más grande de mi vida?». «Dime, mi amor», respondió ella, acariciándole el cabello que ahora era completamente blanco. «Despertar cada mañana durante 40 años y verte ahí, a mi lado. Ser el hombre más afortunado del mundo porque tú me elegiste para amar». Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo también me siento afortunada, Andrés. Tú has sido mi mundo entero». Él sonrió con esa sonrisa que ella conocía desde que tenía 18 años.
Prométeme algo, le dijo, lo que sea. Prométeme que cuando yo me vaya no vas a enterrarte conmigo. Prométeme que vas a seguir viviendo, que vas a encontrar formas de ser feliz. Tienes tanto amor para dar, Carmen. El mundo necesita tu luz. No me pidas eso, susurró ella. No puedo imaginar la vida sin ti. Puedes, dijo él con certeza, y lo harás, porque el amor que hemos construido no se acaba cuando uno de nosotros se va. Se transforma, se convierte en algo diferente, pero no desaparece nunca. Esa tarde, mientras Carmen preparaba sopa en la cocina, escuchó un sonido que la hizo correr hacia el dormitorio. Andrés había dejado escapar un suspiro largo y profundo, como si finalmente hubiera decidido descansar después de una vida de trabajo duro y amor inquebrantable. Carmen se quedó allí, sosteniendo su mano, durante horas. No lloró inmediatamente, simplemente se quedó memorizando cada detalle de su rostro, agradeciendo en silencio por cada momento que habían tenido juntos. El funeral fue como había sido su vida, sencillo pero lleno de amor. Todo el pueblo llegó para despedir al hombre que había reparado sus muebles y, sin saberlo, también había reparado muchos corazones. Carmen escuchó historia tras historia de la bondad de Andrés, de pequeños actos de generosidad que él nunca le había mencionado. Su esposo me construyó una cuna gratis cuando nació mi primer hijo y yo no tenía dinero, le dijo una mujer joven que Carmen apenas conocía. Andrés me enseñó carpintería cuando era adolescente y andaba en malos pasos, compartió un hombre de mediana edad. Me salvó la vida dándome propósito. Cada Navidad durante 10 años aparecían juguetes de madera en nuestra puerta, confesó una madre de 3 hijos. Nunca supimos quién los dejaba, pero ahora entiendo que era él. Carmen escuchaba estas historias con una mezcla de orgullo y descubrimiento. Aparentemente, había aspectos de la bondad de su esposo que ni siquiera ella conocía completamente. Después del funeral, la casa se sintió tremendamente vacía. Los amigos y vecinos se fueron gradualmente, cada uno ofreciendo ayuda y condolencias, hasta que Carmen se encontró sola en el hogar que había compartido con Andrés durante 40 años. Todo le recordaba a él, la silla donde se sentaba a leer, la taza de café que quedó sin terminar en la mesa de la cocina, el aroma de su colonia que aún impregnaba su almohada. Carmen caminó por la casa tocando objetos, recordando momentos, tratando de procesar una realidad que parecía imposible de aceptar. Fue mientras organizaba la mesa de noche de Andrés que lo encontró, escondido en el cajón inferior, debajo de un pequeño libro de oraciones que ella no sabía que él leía. Había un pequeño manojo de llaves atadas con un cordel gastado. Carmen las tomó en sus manos, examinándolas con curiosidad. Eran llaves viejas, de un metal que había perdido su brillo original. No reconocía ninguna de ellas. No correspondían a la casa, ni al taller, ni al auto. ¿Para qué eran? Y entonces, como un rayo de comprensión, supo exactamente para qué eran esas llaves. El galpón que una vez fue el secreto más grande de nuestras vidas, ahora es un faro de esperanza para el mundo. Las pinturas que Andrés creó en privado ahora inspiran públicamente. El amor que creímos que era solo nuestro ahora pertenece a la humanidad. Esta es la verdad más hermosa sobre el amor. Nunca termina realmente. Solo se transforma, se expande, se multiplica. Se convierte en arte, en fundaciones, en inspiración, en más amor. Gracias por permitir que nuestro amor viva para siempre a través de ustedes. Con todo mi amor eterno, Carmen Esperanza Morales de Herrera. 10 años después de la muerte de Carmen, el Estudio Museo había recibido más de 1 millón de visitantes de todo el mundo.
Las obras de Andrés se exhibían en museos importantes de varios continentes, y la Fundación El Galpón de Andrés había ayudado a más de 5.000 jóvenes artistas y había financiado tratamientos que resultaron en el nacimiento de más de 2.000 niños. Pero tal vez el legado más hermoso de Carmen y Andrés no se podía medir en números. Se podía ver en las parejas que visitaban el museo tomadas de la mano, mirándose con nuevos ojos después de conocer la historia de un amor que había durado más allá de la muerte. Se podía sentir en los jóvenes artistas que ahora creaban sus obras preguntándose, ¿estoy pintando con amor? Se podía experimentar en las familias que habían sido formadas gracias a la generosidad de dos personas que transformaron su dolor personal en esperanza universal. En el 10º aniversario de la muerte de Carmen, se organizó una ceremonia especial en el estudio museo. Entre los asistentes estaba Isabela Esperanza, ahora una joven de 15 años que había ganado varios concursos nacionales de arte y que había anunciado su intención de estudiar arte con una beca de la fundación que había hecho posible su nacimiento. Durante la ceremonia, Isabela se acercó al micrófono para hablar. Sus palabras fueron simples pero profundas. «Nunca conocí personalmente a Carmen y Andrés», dijo, «pero ellos han sido los abuelos más importantes de mi vida. Su amor me dio la vida, su ejemplo me enseñó a amar y su legado me está dando las herramientas para crear belleza en el mundo». Isabela hizo una pausa, mirando hacia el autorretrato de Carmen y Andrés que colgaba en el lugar de honor del museo. «He decidido que mi primera exposición individual, cuando termine mis estudios, se va a titular Pintando Amor. Porque eso es lo que ellos me enseñaron, que el arte más hermoso no viene de la técnica perfecta o de la creatividad pura, viene del amor puro». Después de la ceremonia, los visitantes se dispersaron lentamente, pero algunos se quedaron más tiempo, caminando por el estudio, leyendo fragmentos del diario de Andrés que estaban exhibidos en vitrinas de cristal, admirando las pinturas que documentaban 40 años de amor incondicional. Un anciano que había viajado desde otro país se acercó a María, que ahora trabajaba como guía del museo después de haberse graduado de la Escuela de Arte con una beca de la Fundación. «Joven», le dijo el anciano, «tengo 80 años y he estado casado durante 55 años. Pensé que sabía todo sobre el amor, pero esta historia me ha enseñado algo nuevo». «¿Qué le ha enseñado?», preguntó María con curiosidad. «Me ha enseñado que el amor verdadero no es solo lo que sentimos, es lo que creamos con ese sentimiento». Andrés sintió amor por Carmen, pero no se quedó solo en el sentimiento, creó algo hermoso con él. Y Carmen, cuando descubrió ese amor hecho arte, no lo guardó para sí misma, lo transformó en algo que pudiera bendecir al mundo entero. El anciano se quedó en silencio por un momento, contemplando el retrato de Carmen en su día de bodas. «Voy a regresar a casa y voy a decirle a mi esposa que la amo de una forma nueva. No solo con palabras, sino creando algo hermoso para ella, con ella, por ella. A los 80 años, Carmen y Andrés me han enseñado a amar mejor». Mientras el sol se ponía sobre el pequeño pueblo donde había comenzado esta historia extraordinaria, el estudio museo se quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia, lleno de amor, lleno de las infinitas posibilidades que nacen cuando dos personas deciden amarse con todo lo que tienen. En la quietud del atardecer, si alguien hubiera estado allí para escuchar con atención, tal vez habría podido oír algo parecido a una conversación susurrada. Tal vez el espíritu de Carmen, finalmente reunido con el de Andrés, diciéndole: «Ves, mi amor,
Nuestro galpón secreto se convirtió en una ventana para que el mundo entero pudiera ver lo que es el amor verdadero. Y tal vez la respuesta de Andrés, suave como una brisa entre los árboles: Carmen, mi eternal Carmen, pintarte durante 40 años fue solo el comienzo. Ahora nuestro amor está pintando el mundo entero. Nicky. Las estrellas aparecieron una por una en el cielo nocturno, testigos silenciosos de una historia que había comenzado con dos jóvenes enamorados en una feria del pueblo y que ahora se extendía hasta los confines del mundo, tocando corazones, creando familias, inspirando arte y demostrando que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. Porque al final, esta no era solo la historia de Carmen y Andrés. Era la historia de lo que puede suceder cuando el amor se convierte en acción, cuando el dolor se transforma en belleza, cuando los secretos guardados con amor se convierten en regalos para la humanidad. Era la historia de un galpón que guardó un secreto durante 40 años y que luego compartió ese secreto con el mundo entero, demostrando que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se multiplica y continúa creando milagros mucho después de que quienes lo iniciaron hayan regresado a las estrellas. Y en algún lugar, en un rincón del infinito donde el amor es eterno y los secretos se convierten en bendiciones, Carmen y Andrés continúan su historia de amor, sabiendo que lo que construyeron en la tierra seguirá floreciendo por generaciones, pintando el mundo con los colores más hermosos que existen, los colores del amor puro, generoso y transformador. Esta es la verdad que el galpón secreto reveló al mundo, que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, espacio o muerte. Que el amor verdadero es capaz de convertir una vida privada en inspiración pública, un dolor personal en esperanza universal y un secreto guardado en un regalo compartido con toda la humanidad. Y así, la historia que comenzó con la pregunta ¿qué hay en ese galpón?, terminó con la respuesta más hermosa posible: el amor más puro que dos personas pueden crear y el legado más hermoso que pueden dejar al mundo. Porque durante 40 años, Andrés nunca le permitió a Carmen entrar al galpón. Pero cuando él murió y ella finalmente descubrió la verdad, se dio cuenta de que él no la había mantenido fuera del galpón para excluirla. La había mantenido fuera para poder construir adentro el templo más hermoso que el amor había creado jamás. Un santuario donde cada pincelada era una oración, cada color era una caricia y cada lienzo era una declaración eterna de que el amor verdadero es capaz de crear belleza infinita, incluso en medio del dolor más profundo. Y esa belleza, una vez descubierta, se derramó sobre el mundo como la luz del amanecer, tocando vidas, sanando corazones, creando familias, inspirando artistas y demostrando que cuando el amor es verdadero, profundo y generoso, nunca termina realmente. Solo se transforma en algo aún más hermoso, aún más poderoso, aún más eterno. Esta es la historia de Carmen y Andrés, pero también es la historia de todos nosotros, porque todos tenemos la capacidad de amar de esta forma transformadora. Todos tenemos la oportunidad de crear algo hermoso con nuestro amor. Y todos tenemos la posibilidad de dejar un legado que haga del mundo un lugar más hermoso, más esperanzador, más lleno de amor. El galpón de Andrés nos enseña que los secretos más hermosos son aquellos que se guardan por amor y que se revelan para crear más amor. Nos enseña que el arte más hermoso nace del corazón más puro y que el amor más profundo es aquel que trasciende la muerte y continúa creando vida nueva en el mundo. Y nos recuerda que al final todos tenemos nuestro propio galpón secreto en el corazón, ese lugar donde guardamos nuestro amor más puro, nuestros sueños más hermosos, nuestra capacidad de crear belleza en el mundo.
La pregunta no es si tenemos ese galpón, sino qué vamos a construir dentro de él y cómo vamos a compartir esa belleza con el mundo cuando llegue el momento adecuado. Porque el amor verdadero siempre encuentra una forma de volverse eterno. Y la historia de Carmen y Andrés es la prueba más hermosa de que el amor, cuando es puro, generoso y transformador, no solo cambia las vidas de quienes lo viven, sino que continúa cambiando el mundo mucho después de que ellos se hayan ido. Esta es la verdad que nunca debemos olvidar, que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar el dolor en belleza, la pérdida en legado y la muerte en vida eterna. Y que cada uno de nosotros tiene la oportunidad y la responsabilidad de amar de esta forma transformadora, creando belleza que perdure mucho más allá de nuestros días en la tierra. El galpón secreto de Andrés ya no es un secreto. Ahora es un regalo para el mundo entero. Un regalo que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en algo aún más hermoso. Y que la historia más hermosa que podemos escribir con nuestras vidas es una historia de amor que continúe inspirando, sanando y creando belleza mucho después de que hayamos regresado a las estrellas. Durante 40 años había respetado el espacio privado de su esposo. Durante 40 años había aceptado que lo que estuviera allí dentro no era asunto suyo. Pero ahora Andrés se había ido y estas llaves habían sido dejadas donde ella las encontraría. ¿Era esta su forma de darle permiso? ¿Su forma de decirle que ahora podía conocer lo que había mantenido privado durante tanto tiempo? Carmen se quedó allí sentada, con las llaves en sus manos, durante mucho tiempo. Una parte de ella quería ir inmediatamente y abrir esa puerta que había permanecido cerrada durante décadas. Otra parte temía lo que podría encontrar. ¿Y si había deudas secretas? ¿Y si Andrés había tenido problemas de los que nunca le había hablado para protegerla? ¿Y si había recuerdos de una vida anterior, de un amor anterior que él había mantenido escondido? Por un momento, consideró no usar las llaves nunca, mantener el misterio intacto, preservar la imagen perfecta que tenía de su matrimonio. Pero luego recordó las palabras que él le había dicho en su lecho de muerte. El amor que hemos construido no se acaba cuando uno de nosotros se va, se transforma. Tal vez esto era parte de esa transformación. Tal vez conocer este último secreto era la forma en que su amor iba a evolucionar. Carmen esperó 3 días más. 3 días de caminar por la casa, de mirar hacia el galpón desde la ventana de la cocina, de sostener las llaves mientras tomaba decisiones y las cambiaba un momento después. Finalmente, una mañana de diciembre, cuando el sol invernal creaba sombras largas en el jardín, Carmen tomó las llaves y se dirigió hacia el fondo del patio. El camino hacia el galpón nunca le había parecido tan largo. Pasó por el rosal que Andrés le había plantado en su 10º aniversario, ahora dormido por el invierno, pero aún hermoso en su estructura desnuda. Pasó por el pequeño banco de madera donde solían sentarse en las tardes para ver la puesta de sol. Cada paso era una memoria, cada memoria era una despedida. Cuando finalmente llegó a la puerta del galpón, Carmen se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía las llaves. Por última vez, se preguntó si realmente quería saber qué había del otro lado de esa puerta. Pero la curiosidad y el amor pueden ser más fuertes que el miedo. Con una respiración profunda, Carmen insertó la primera llave en el candado oxidado. El candado se abrió con un clic metálico que resonó en el silencio del jardín. Carmen empujó la puerta lentamente y el sonido de las bisagras oxidadas fue como un lamento largo y fantasmal que no había sido escuchado en décadas. Lo primero que la golpeó no fue lo que vio, sino lo que olió. No era el olor a moho y polvo que había esperado.
No era el aroma familiar de madera y herramientas del taller de Andrés. Era algo completamente diferente. El olor a pintura al óleo, a trementina, a lienzo y pigmentos. Era el aroma de un estudio de arte. Carmen parpadeó varias veces, permitiendo que sus ojos se ajustaran a la luz tenue que se filtraba por las ventanas cubiertas. Lentamente, las formas en el interior comenzaron a tomar sentido, y lo que vio la dejó completamente sin aliento. El galpón no estaba lleno de herramientas viejas y polvo, estaba lleno de arte. Había docenas de telas colgadas en las paredes, cada una cubierta cuidadosamente con sábanas blancas. En el centro del espacio había un caballete profesional, y a su alrededor una mesa llena de pinceles organizados por tamaño, tubos de pintura al óleo dispuestos como un arco iris, frascos con médiums y solventes, y paletas manchadas con mezclas de colores. Era el estudio de un artista. Un estudio secreto que había funcionado durante décadas. Con manos temblorosas, Carmen se acercó a la tela más cercana y levantó cuidadosamente la sábana que la cubría. Lo que vio la hizo caer de rodillas. Era un retrato de ella, pero no cualquier retrato. Era ella en el día de su boda, con el vestido blanco que su madre había cosido, con la sonrisa radiante de una mujer de 20 años que acababa de casarse con el amor de su vida. Pero lo más increíble no era solo el parecido físico, que era perfecto. Era la forma en que Andrés había capturado algo intangible, la esperanza en sus ojos, la felicidad pura que irradiaba, el amor que sentía en ese momento. La pintura estaba firmada en la esquina inferior derecha. Para mi Carmen eterna, A.H. 1985. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo, Carmen se movió hacia la siguiente tela cubierta. La desveló y encontró otro retrato de sí misma, esta vez de varios años después. Era ella en la cocina preparando empanadas, con la luz de la tarde creando un halo dorado alrededor de su cabeza. La expresión en su rostro pintado era de concentración serena, de una mujer feliz en su hogar. La siguiente pintura la mostraba leyendo en el sofá de la sala, acurrucada con una manta completamente absorta en su libro. Andrés había capturado hasta el más mínimo detalle, la forma en que ella fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, la manera en que siempre se mordía el labio inferior cuando llegaba a una parte emocionante de la historia. Carmen siguió descubriendo tela tras tela, cada una revelando un momento diferente de su vida juntos. Ella trabajando en el jardín, con tierra en las manos y satisfacción en el rostro. Ella durmiendo una mañana de domingo, con el cabello extendido sobre la almohada como una cascada oscura. Ella riéndose de algo que él había dicho, con los ojos brillantes de alegría. Había pinturas de ella en todas las edades, desde la joven esposa de 20 años hasta la mujer madura de 60. Andrés había documentado artísticamente cada etapa de su vida, cada cambio en su rostro, cada nueva arruga que hablaba de años de sonrisas, cada cana que aparecía como una marca de sabiduría ganada. Pero no eran solo retratos formales. Había escenas de su vida cotidiana pintadas con un realismo y una intimidad que la dejaron sin palabras. Una pintura la mostraba preparando el desayuno una mañana cualquiera, con la luz del sol creando patrones en el suelo de la cocina. Otra la capturaba regando las plantas del jardín, con gotas de agua brillando como diamantes en el aire. Había incluso pinturas de momentos que ella no recordaba específicamente, pero que reconocía como completamente auténticos. Ella corrigiendo exámenes en la mesa del comedor, ella mirando por la ventana durante una tormenta, ella alimentando a los pájaros que visitaban su jardín cada mañana. Carmen se dio cuenta de que estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de comprensión, de amor abrumador.
Andrés había estado observándola, estudiándola, inmortalizándola en lienzo durante 40 años. Él la había visto de formas que ella misma nunca se había visto. Pero cuando llegó a la esquina más apartada del estudio, encontró algo que la hizo llorar con una intensidad que no había experimentado ni siquiera en el funeral. Allí, en una sección separada y cuidadosamente organizada, había pinturas diferentes. Estas no eran retratos de ella, eran pinturas de una familia que nunca existió. La primera mostraba a Carmen sosteniendo a un bebé. El bebé no tenía rasgos específicos, era más bien una representación universal de la maternidad. Pero la expresión en el rostro pintado de Carmen era de una felicidad tan pura que le rompió el corazón. La siguiente pintura mostraba a un niño pequeño corriendo por el jardín mientras Carmen y Andrés lo observaban desde el portal, con expresiones de orgullo parental. El niño era una mezcla imaginaria de ambos. Tenía los ojos de Carmen y el cabello oscuro de Andrés. Había más. Una familia de 5 personas sentada alrededor de la mesa de Navidad. Carmen reconoció la mesa. Era la suya, pero estaba rodeada de hijos que nunca tuvieron. Una pintura mostraba a Carmen leyendo un cuento a 2 niños pequeños acurrucados a su lado. Otra la mostraba enseñando a una niña adolescente a cocinar en su cocina. En cada una de estas pinturas, Carmen se veía radiante de felicidad maternal. Andrés se había imaginado cómo se vería ella como madre, cómo se sentiría, cómo brillarían sus ojos al tener a sus hijos en brazos. Pero lo que más la impactó fue darse cuenta de que Andrés también se había pintado a sí mismo en estas escenas familiares imaginarias. Se veía enseñando carpintería a un hijo adolescente. Se veía cargando a una niña pequeña en sus hombros. Se veía siendo el padre que siempre había soñado ser. Carmen se sentó en el suelo del estudio, rodeada por estas visiones de una vida alternativa, y finalmente entendió lo que había estado sucediendo durante 40 años. Andrés no había estado escondiendo un secreto vergonzoso, había estado construyendo un santuario, un lugar donde su amor por ella podía expresarse de la forma más pura posible, a través del arte. Un lugar donde podía procesar el dolor de la infertilidad creando belleza. Un lugar donde podía darle a Carmen la familia que nunca pudieron tener, al menos en lienzo. Pero había más por descubrir. En una pequeña mesa en la esquina del estudio, Carmen encontró un cuaderno de cuero gastado. Era el diario de Andrés. Con manos temblorosas, lo abrió por una página marcada con un listón rojo. La fecha era de 30 años atrás, poco después de que hubieran dejado de intentar tener hijos. La letra de Andrés, cuidadosa y deliberada, llenaba la página. Hoy recibimos los resultados de las últimas pruebas. El doctor Martínez fue muy claro. El problema soy yo. Mi conteo de espermatozoides es prácticamente inexistente. Carmen nunca podrá ser madre por mi culpa. Veo el dolor en sus ojos. Cuando pasa por la sección de bebés en la tienda, veo cómo se le ilumina la cara cuando sostiene al hijo de alguien más. Y sé que estoy siendo egoísta al mantenerla atada a un hombre que no puede darle lo que más desea en el mundo. Hoy tomé una decisión. Carmen nunca sabrá que la falla es mía. Ella ya carga con suficiente dolor, pensando que tal vez ella es la razón por la que no hemos podido concebir. No voy a añadir a ese dolor la culpa de saber que se sacrificó por un hombre defectuoso. En cambio, voy a construir algo hermoso con este dolor. Voy a crear el galpón, mi estudio secreto, donde pueda pintar a la mujer más hermosa del mundo en todas las formas en que la veo. Y voy a pintar a nuestra familia, los hijos que no pudimos tener, para que al menos existan en algún lugar. Carmen merece ser inmortalizada. Su belleza, su bondad, su amor puro, todo eso merece ser preservado para la eternidad. Y si no puedo darle hijos,
Al menos puedo darle esto, una obra de arte que documente cada momento de amor que hemos compartido. Carmen cerró el diario y lloró como no había llorado nunca, pero no eran lágrimas de tristeza por los hijos que nunca tuvieron. Eran lágrimas de comprensión por el sacrificio silencioso que Andrés había hecho durante décadas. Él había llevado esa carga solo. Había permitido que ella pensara que tal vez era su culpa, porque consideraba que era mejor que ella llevara una duda que él llevara una certeza dolorosa. Y en lugar de amargarse, había transformado ese dolor en belleza. Carmen siguió leyendo el diario. Página tras página revelaba la profundidad del amor de Andrés, su proceso creativo, sus reflexiones sobre la vida que habían construido juntos. Carmen me preparó empanadas hoy. Se veía tan hermosa mientras cocinaba, con ese pequeño mechón de cabello que siempre se le escapa del moño cuando está concentrada. Pasé toda la tarde pintándola de memoria. Creo que esta es mi mejor obra hasta ahora. Hoy cumplimos 15 años de casados. Carmen lloró un poco, creo que pensando en los hijos que no tenemos. La abracé y le dije que ella era todo lo que necesitaba para ser feliz. Y es verdad. Pero esta noche voy a pintar la familia que hubiéramos tenido. No porque esté triste, sino porque quiero honrar esos sueños que compartimos. Carmen se está poniendo más hermosa con los años. Ayer vi algunas canas nuevas en su cabello y me parecieron hilos de plata tejidos por los ángeles. Voy a pintarla exactamente como la vi ayer, sabia, serena, eternamente hermosa. Hoy Carmen encontró a una de sus antiguas estudiantes en el mercado. La joven, ahora madre de 2 niños, le agradeció por haberle enseñado no solo matemáticas, sino también bondad. Vi cómo se iluminaron los ojos de Carmen y entendí que ella ha sido madre de cientos de niños, solo que de una forma diferente a la que habíamos imaginado. Es nuestro 20º aniversario. Carmen preparó mi cena favorita y yo le regalé las flores silvestres que tanto le gustan. Ella no sabe que también le estoy regalando un retrato que he estado trabajando durante meses. Es ella el día que nos conocimos, con esa sonrisa que me enamoró para siempre. Algún día, cuando ya no esté aquí, ella lo encontrará y sabrá cuánto la amé desde el primer momento. Carmen siguió leyendo, página tras página de amor documentado meticulosamente. Andrés había registrado no solo sus pensamientos sobre ella, sino también su evolución como artista, sus técnicas, sus experimentos con diferentes estilos. Estoy experimentando con la luz. Quiero capturar la forma exacta en que el sol de la mañana ilumina el rostro de Carmen cuando bebe café en la cocina. Es un momento tan perfecto, tan lleno de paz, que siento que si logro pintarlo correctamente, podré preservar esa felicidad para siempre. Hoy intenté pintar las manos de Carmen mientras trabajaba en el jardín. Sus manos cuentan la historia de nuestro amor, las cicatrices pequeñas de años de cocinar para mí, las manchas de tierra de las plantas que cuidamos juntos, la suavidad que aún conservan después de tantos años. Pintar manos es difícil, pero las suyas merecen ser inmortalizadas. Carmen cumple 50 años mañana. He estado trabajando en un autorretrato nuestro, nosotros dos, en el jardín, mayores pero felices. Quiero que cuando me vaya, ella tenga una imagen de cómo nos veíamos cuando éramos verdaderamente felices, porque hemos sido felices, a pesar de todo. Había también reflexiones más profundas sobre el arte, el amor y la vida. A veces me pregunto si estoy siendo egoísta al mantener este secreto, pero entonces veo a Carmen sonreír cuando le llevo flores, o cuando se ríe de mis chistes tontos, y sé que hice lo correcto. El amor verdadero no siempre significa compartir todo. A veces significa cargar solo con el dolor para que la persona amada pueda ser libre para ser feliz.
He estado leyendo sobre artistas famosos que pintaron a sus esposas. Monet pintó a Camille, Picasso a sus mujeres, Van Gogh a sus modelos. Pero ninguno de ellos pintó con el amor puro que yo siento por Carmen. Ellos pintaban para el mundo. Yo pinto solo para preservar mi amor por ella. Carmen me preguntó hoy qué haría si tuviera que elegir entre mi carpintería y algún otro talento secreto. Le dije que mi único talento real era amarla. No mentí. Todo lo que hago en este estudio nace de ese amor. Carmen llegó finalmente a las páginas más recientes, escritas durante los últimos meses de la enfermedad de Andrés. El cáncer está ganando, pero no tengo miedo. He vivido 40 años con la mujer más hermosa del mundo. He documentado cada momento de esa belleza. Cuando me vaya, dejaré las llaves donde Carmen las pueda encontrar. Es hora de que conozca la verdad sobre cuánto la amé. Ayer terminé mi última pintura. Es Carmen durmiendo, la luz de la luna creando sombras suaves en su rostro. Se ve tan peaceful, tan hermosa incluso en el sueño. Este será mi regalo final para ella, la imagen de la serenidad que me dio durante toda nuestra vida juntos. Carmen, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi secreto. No te sientas traicionada. Este lugar no fue una traición a nuestro matrimonio. Fue una celebración de él. Cada pincelada fue un te amo. Cada color mezclado fue una forma de honrar tu belleza. Cada hora que pasé aquí fue tiempo dedicado a amarte de la forma más pura que sabía. Quiero que sepas que nunca me arrepentí de no decirte sobre mi infertilidad. Cargué con esa verdad porque prefería que tú vivieras con esperanza a que vivieras con certeza dolorosa. Pero ahora quiero que sepas que, aunque no tuvimos los hijos que soñamos, tú fuiste madre de formas que ni siquiera imaginas. Fuiste madre de todos esos estudiantes que tocaste. Fuiste madre de este pueblo que te ama. Y fuiste madre de mi arte, porque sin ti nunca habría existido. Por favor, no veas estas pinturas como una obsesión. Velas como lo que son. 40 años de amor documentado. Eres la mujer más hermosa que ha existido, no solo físicamente, sino en tu alma. Y quería que el mundo supiera algún día que existió un amor así de puro. La última entrada estaba fechada solo una semana antes de su muerte. Carmen está durmiendo a mi lado mientras escribo esto. Mañana será mi último día en el estudio. Ya no tengo fuerzas para sostener un pincel, pero no necesito pintar más. He capturado una vida entera de amor. He creado un museo de nuestra felicidad. Cuando Carmen encuentre esto, espero que entienda que cada día con ella fue una obra de arte en sí mismo. Carmen cerró el diario y se quedó allí sentada en silencio durante mucho tiempo. El sol había comenzado a ponerse y los rayos dorados que se filtraban por las ventanas del estudio creaban una luz mágica que hacía que las pinturas brillaran como si estuvieran vivas. Lentamente se levantó y comenzó a caminar por el estudio nuevamente, viendo cada pintura con nuevos ojos. Ya no eran solo retratos, eran cartas de amor. Ya no eran solo arte, eran la documentación visual de una vida compartida. Se detuvo frente a una pintura que no había notado antes, escondida en una esquina. Era diferente a las otras. No era un retrato de ella, sino una imagen del galpón mismo, pero pintado como si fuera un templo sagrado, con luz dorada emanando de las ventanas. En la parte inferior de esta pintura, Andrés había escrito: «El templo donde adoré a mi diosa durante 40 años». Carmen finalmente entendió. Andrés no la había excluido del galpón. Había creado un santuario donde su amor por ella podía vivir en su forma más pura e intensa. Él no había estado escondiéndose de ella, había estado adorándola en secreto. Los meses que siguieron fueron una mezcla de duelo y descubrimiento.
Carmen pasaba horas en el estudio, no solo admirando las pinturas, sino tratando de entender la magnitud del amor que representaban. Se dio cuenta de que Andrés había sido no solo su esposo, sino también su cronista visual, su poeta en colores, su admirador más devoto. Pero Carmen también se enfrentó a una decisión importante. ¿Qué hacer con este tesoro escondido? ¿Mantenerlo privado como había sido la intención original de Andrés o compartirlo con el mundo? La respuesta llegó cuando el padre Miguel, el sacerdote del pueblo que había oficiado su boda 40 años atrás, vino a visitarla. «Carmen», le dijo el anciano sacerdote, «he estado rezando por ti desde que Andrés se fue. Sé que debe ser muy difícil enfrentar esta soledad después de tantos años juntos». «Padre», respondió Carmen, «necesito mostrarle algo, pero debe prometerme que mantendrá el secreto hasta que yo decida qué hacer». Intrigado, el padre Miguel siguió a Carmen hasta el galpón. Cuando vio las pinturas, su reacción fue inmediata y profunda. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos al pecho. «Carmen, esto es extraordinario. Andrés no era solo un carpintero, era un artista de nivel mundial». «¿Usted cree?», preguntó Carmen, aún insegura sobre el valor artístico del trabajo de su esposo. «Carmen, mi hija», dijo el padre Miguel con solemnidad, «he viajado por el mundo, he visto arte en las grandes catedrales y museos. Lo que Andrés creó aquí trasciende la técnica. Esto es amor hecho visible. Esto es sagrado». Fue el padre Miguel quien sugirió contactar a Elena Rodríguez, una crítica de arte que había crecido en el pueblo, pero que ahora vivía en la capital y tenía conexiones en el mundo artístico internacional. Elena, que recordaba a Carmen como su maestra de tercer grado, viajó al pueblo inmediatamente cuando recibió la llamada. Su reacción al ver las pinturas fue aún más intensa que la del sacerdote. «Señora Carmen», dijo Elena con lágrimas en los ojos, Esto es uno de los descubrimientos artísticos más importantes que he visto en mi carrera. Andrés tenía un talento extraordinario, pero más que eso, logró algo que muy pocos artistas alcanzan. Pintó con amor absoluto y puro. Cada obra aquí es una obra maestra de arte intimista. Elena explicó que el arte intimista era una corriente artística donde los artistas documentaban la vida privada y doméstica con una intensidad emocional extraordinaria. «Pero nunca», dijo, «he visto una colección tan consistente y emotivamente poderosa como esta». «¿Qué sugiere que haga?», preguntó Carmen. «Con su permiso», respondió Elena. «Me gustaría organizar una exposición, no para explotar la memoria de Andrés, sino para honrarla. El mundo necesita saber que existió un amor así de puro y que ese amor puede crear belleza extraordinaria». Carmen lo pensó durante semanas. Finalmente, decidió que sí. Andrés había amado no solo a ella, sino también a su comunidad. Si su arte podía traer algo bueno al mundo, él habría querido compartirlo. La exposición se tituló 40 años de amor, el arte secreto de Andrés Herrera, y se realizó primero en la galería más prestigiosa de la capital del país. El impacto fue inmediato y extraordinario. Los críticos de arte quedaron fascinados no solo por la calidad técnica del trabajo de Andrés, sino por la historia detrás de las pinturas. Los medios de comunicación recogieron la historia y pronto se convirtió en un fenómeno internacional. Un hombre pintó a su esposa durante 40 años sin que ella lo supiera, decían los titulares. El amor más puro del mundo, documentado en lienzo, escribían los críticos. Pero para Carmen, lo más importante no era la fama o el reconocimiento artístico, era lo que comenzó a suceder como resultado de la exposición. Las pinturas se vendieron por cantidades extraordinarias de dinero. Coleccionistas privados y museos de todo el mundo
compitieron por adquirir las obras de Andrés. Pero Carmen no vendió todas. Mantuvo las más íntimas, las que consideraba demasiado personales para ojos extraños. Con el dinero de las ventas, Carmen tomó una decisión que sabía que Andrés habría aprobado. Creó la Fundación El Galpón de Andrés, con una misión doble que honraba tanto el arte de su esposo como el dolor que habían compartido silenciosamente durante tantos años. La primera parte de la misión de la fundación era proporcionar becas de arte para jóvenes talentosos de familias de bajos recursos. Carmen quería que otros jóvenes con talento artístico como Andrés tuvieran la oportunidad de desarrollar sus habilidades sin las limitaciones económicas que él había enfrentado. La segunda parte de la misión era más personal. La fundación financiaba tratamientos de fertilidad para parejas que no podían costearlos por sí mismas. Carmen había aprendido, después de décadas, sobre la infertilidad de Andrés y quería que otras parejas tuvieran las oportunidades médicas que ellos nunca habían tenido. Si Andrés y yo no pudimos tener hijos propios, explicó Carmen en una entrevista, al menos podemos ayudar a que otros los tengan. Y si Andrés no pudo desarrollar su arte públicamente durante su vida, al menos podemos ayudar a que otros jóvenes artistas tengan esa oportunidad. El galpón mismo fue restaurado y convertido en un pequeño museo y centro de arte comunitario. Carmen mantuvo allí las pinturas más íntimas, junto con el diario de Andrés y algunas de sus herramientas de pintura. Los visitantes venían de todo el mundo para ver el lugar donde había nacido una de las colecciones de arte intimista más importantes del siglo. Pero Carmen siempre les recordaba que no era solo un museo de arte, era un monumento al amor. 3 años después del descubrimiento del estudio secreto, Carmen estaba sentada en el pequeño jardín del museo, observando a un grupo de niños que participaban en una clase de arte financiada por la fundación. Entre ellos estaba María, una niña de 8 años, cuyo talento para el dibujo había sido descubierto por casualidad cuando visitó el museo con su escuela. «Señora Carmen», dijo María, acercándose con un dibujo en sus manos pequeñas, «hice esto para usted». Era un dibujo simple pero hermoso de Carmen y Andrés, en el jardín, basado en una de las fotografías que estaban expuestas en el museo. Pero lo que más conmovió a Carmen fue que la niña había añadido algo que no estaba en la fotografía. Había dibujado pequeños corazones flotando en el aire alrededor de la pareja. «¿Por qué pusiste corazones, mi niña?», preguntó Carmen. «Porque mi mamá dice que cuando 2 personas se aman tanto como ustedes se amaban, el amor se vuelve visible», respondió María con la sabiduría simple de los niños. «Y yo puedo ver el amor en todas las pinturas del señor Andrés». Carmen abrazó a la niña, sintiendo una emoción que no había experimentado desde que era maestra. Era la sensación de estar cumpliendo un propósito, de estar honrando la memoria de Andrés de la forma más hermosa posible. Esa noche, como había hecho cada noche durante los últimos 3 años, Carmen visitó el estudio museo. Se sentaba en la silla que había colocado frente al autorretrato que Andrés había pintado de ambos, y le hablaba como si él estuviera allí. «Andrés, mi amor», murmuró en la tranquilidad del espacio sagrado. «Hoy María me preguntó si tú sabías que ibas a ser famoso algún día. Le dije que tú no pintabas para ser famoso, pintabas porque me amabas». Carmen miró alrededor del estudio, donde ahora las pinturas más íntimas permanecían iluminadas suavemente para los visitantes del día siguiente. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», continuó. «No es que el mundo ahora sepa que eras un gran artista, es que finalmente entiendo la profundidad de tu amor por mí. Durante 40 años pensé que te conocía completamente, pero tenías toda una dimensión secreta dedicada a amarme».
Carmen se levantó y caminó hacia la última pintura que Andrés había completado, ella durmiendo a la luz de la luna. Tocó suavemente el marco de madera que él mismo había hecho. «Cumpliste tu promesa», susurró. «Me dijiste que nuestro amor no terminaría cuando uno de nosotros se fuera, que se transformaría. Y tenías razón. Nuestro amor se transformó en arte, y ese arte se transformó en esperanza para otros». Carmen salió del estudio y caminó lentamente hacia la casa. Antes de entrar, se detuvo junto al rosal que Andrés le había plantado tantos años atrás. Incluso en la oscuridad de la noche podía oler la fragancia dulce de las rosas. «Gracias», murmuró hacia las estrellas, «por 40 años del amor más hermoso que una mujer podía desear. Y gracias por enseñarme que el amor verdadero encuentra formas de vivir para siempre». Al mes siguiente, Carmen recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de Sofía, una joven de 25 años que había recibido una beca de arte de la Fundación 3 años atrás. «Estimada señora Carmen», decía la carta, «quería contarle que este mes tendré mi primera exposición individual en la Galería Municipal. Nada de esto habría sido posible sin la beca que me otorgó la Fundación. Pero hay algo más importante que quiero decirle. Su historia con el señor Andrés me enseñó que el arte más hermoso nace del amor más puro. Ahora, cada vez que pinto me pregunto, ¿estoy pintando con amor? Y cuando la respuesta es sí, sé que estoy creando algo verdaderamente hermoso». Carmen sonrió al leer esas palabras. Era exactamente lo que Andrés habría querido, que su arte inspirara a otros a crear con amor. Pero la sorpresa más grande llegó en forma de otra carta, esta vez de una pareja de otra ciudad. «Estimada señora Carmen», escribían Carlos y Ana Martínez, «hace 2 años recibimos ayuda de su fundación para un tratamiento de fertilidad que no podíamos costear. Queremos contarle que el mes pasado nació nuestra hija, Isabella. Adjuntamos una fotografía de ella. Decidimos darle como segundo nombre Esperanza, en honor a usted y a la esperanza que su fundación le dio a nuestra familia». Carmen miró la fotografía de la bebé, una niña hermosa con ojos grandes y curiosos, y sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado en años. Esa noche, volvió al estudio con la fotografía en sus manos. «Andrés», dijo, mostrando la imagen al autorretrato donde ambos aparecían sonriendo, «quiero que conozcas a Isabela Esperanza. Es nuestra primera nieta de la Fundación. Mírala, amor mío. Es hermosa y existe porque tu arte se convirtió en esperanza». Carmen colocó cuidadosamente la fotografía en un pequeño marco sobre la mesa donde Andrés había mezclado sus pinturas durante décadas. «¿Sabes qué he aprendido?», continuó hablándole a su esposo como si estuviera presente. «Que tal vez no tuvimos hijos de la forma tradicional, pero hemos sido padres de maneras que nunca imaginamos. Tú fuiste padre de todo este arte que ahora inspira a otros. Yo fui madre de cientos de estudiantes durante mi carrera como maestra. Y ahora, juntos, somos padres de esta fundación que está ayudando a crear familias y artistas». Carmen se quedó allí sentada durante horas, sintiendo una paz profunda. Por primera vez, desde la muerte de Andrés, se sintió completamente completa. No porque el dolor de su ausencia hubiera desaparecido, sino porque finalmente entendía el alcance completo de lo que habían construido juntos. Su amor no había sido solo para ellos dos. Había sido un amor tan poderoso que ahora se extendía hacia el mundo, tocando vidas que nunca conocerían personalmente, creando belleza que persistiría mucho después de que ambos se hubieran ido. 6 meses después, Carmen recibió una llamada del Ministerio de Cultura.
Las pinturas de Andrés habían sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y se estaba planeando una exposición permanente en el Museo Nacional de Arte. «Es un honor extraordinario», le explicó la directora del museo durante la llamada telefónica. Las obras de su esposo se consideran ahora entre las más importantes del arte intimista latinoamericano del siglo XX. Carmen aceptó la propuesta, pero con una condición: que parte de la exposición permanente incluyera información sobre la Fundación El Galpón de Andrés y su misión de ayudar a jóvenes artistas y parejas con problemas de fertilidad. «La gente debe entender», explicó Carmen, «que Andrés no pintaba para la fama, pintaba por amor. Y ahora queremos que ese amor siga creando cosas hermosas en el mundo». La exposición nacional se inauguró en una ceremonia emotiva a la que asistieron cientos de personas, incluyendo muchos de los antiguos estudiantes de Carmen, ahora adultos con sus propias familias. Durante su discurso de inauguración, Carmen compartió algo que nunca había dicho públicamente. «Durante 40 años, pensé que conocía todo sobre mi esposo. Pensé que no había secretos entre nosotros. Cuando descubrí su estudio, mi primer impulso fue sentirme traicionada. ¿Cómo pudo mantener algo tan importante en secreto durante tanto tiempo?» Carmen hizo una pausa, mirando hacia el público que la escuchaba con atención absoluta. Pero luego entendí algo fundamental sobre el amor verdadero. No siempre significa compartir todo. A veces significa cargar solo con el dolor para que la persona amada pueda ser libre para ser feliz. Andrés cargó solo con el conocimiento de su infertilidad porque prefería que yo viviera con esperanza a que viviera con una certeza dolorosa. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos de los asistentes mientras Carmen continuaba. Y luego transformó ese dolor en algo hermoso. No se amargó, no se deprimió, en cambio creó arte. Creó un santuario donde nuestro amor podía vivir en su forma más pura. Y ahora ese amor se ha transformado nuevamente en becas para jóvenes artistas, en tratamientos para parejas que quieren tener hijos, en inspiración para todos los que visitan sus obras. Carmen concluyó su discurso con palabras que se volverían famosas y serían citadas en libros sobre amor y arte durante años. «Andrés me enseñó que el amor verdadero no es posesivo, no es celoso, no es demandante. El amor verdadero es generoso, es creativo, es transformador. Es capaz de tomar el dolor más profundo y convertirlo en la belleza más extraordinaria. Es capaz de vivir más allá de la muerte y seguir creando vida nueva en el mundo». Después de la ceremonia, Carmen regresó a su pueblo, a su casa, a su jardín, al estudio museo que ahora era visitado por personas de todo el mundo. Esa noche, siguiendo su ritual nocturno, se sentó frente al autorretrato y le habló a Andrés. «Hoy cientos de personas vieron tu arte y escucharon nuestra historia. Pero, ¿sabes qué fue lo más hermoso del día? Al final de la ceremonia, se me acercó una niña pequeña con su mamá. La niña me dijo: «Señora, cuando sea grande, quiero amar a alguien como el señor Andrés la amó a usted». Y su mamá me contó que la niña había decidido que quería ser artista para poder pintar amor, como tú lo hiciste». Carmen sonrió, imaginando la reacción de Andrés a esa historia. Creo que esa niña entendió algo que muchos adultos no entienden: que el arte más hermoso nace del amor más puro, y que el amor más puro es capaz de inspirar a generaciones enteras. Los años siguientes fueron los más plenos de la vida de Carmen desde la muerte de Andrés. La fundación creció y se expandió a otros países. Decenas de jóvenes artistas recibieron becas y comenzaron carreras exitosas. Cientos de parejas recibieron tratamientos de fertilidad y formaron las familias con las que habían soñado.
Carmen, ahora en sus 80 años, se había convertido en una figura querida y respetada no solo en su pueblo, sino internacionalmente. Recibía cartas de todo el mundo de personas que habían sido tocadas por la historia de su amor con Andrés. Pero para ella, lo más importante seguía siendo el ritual nocturno en el estudio, donde se sentaba cada noche a conversar con su esposo ausente, donde se sentía más cerca de él que en cualquier otro lugar del mundo. Una noche, mientras se preparaba para su visita diaria al estudio, Carmen se sintió más cansada de lo usual. A los 85 años, sus movimientos eran más lentos, sus pasos menos seguros, pero su mente seguía siendo clara y su corazón seguía siendo fuerte. Se sentó en su silla familiar frente al autorretrato y comenzó su conversación nocturna. Andrés, mi amor, hoy recibí una carta muy especial. ¿Recuerdas a Isabela Esperanza, la primera bebé que nació gracias a nuestra fundación? Bueno, ahora tiene 5 años, y su mamá me escribió para contarme que Isabela dice que cuando crezca va a ser artista del amor, como tú. Carmen se rió suavemente al recordar las palabras de la carta. También me contó que Isabela ha estado haciendo dibujos de su familia y que siempre incluye a 2 personas que no están físicamente presentes. Cuando su mamá le preguntó quiénes eran, Isabela respondió: «Son los abuelos ángeles que hicieron posible que yo naciera». Se refería a nosotros, Andrés. Esa niña nos considera sus abuelos angelicales. Carmen sintió una calidez profunda en el corazón al pensar en todas las vidas que habían tocado a través de la fundación. «¿Sabes qué he estado pensando últimamente?», me continuó, «que tal vez Dios tenía un plan diferente para nosotros desde el principio. Tal vez no tuvimos hijos propios porque estábamos destinados a ser padres de una forma mucho más grande. Tú, a través de tu arte, has inspirado a cientos de artistas jóvenes. Yo, a través de mi enseñanza y ahora la fundación, he tocado miles de vidas. Juntos, hemos creado una familia que se extiende por todo el mundo». Carmen se quedó en silencio por un momento, sintiendo la presencia espiritual de Andrés más fuertemente que nunca. «Hay algo más que quiero decirte», murmuró, su voz apenas un susurro en la quietud del estudio. «Estoy lista para ir contigo cuando sea el momento. No tengo miedo. Hemos construido algo hermoso aquí en la tierra y ahora está en buenas manos. La fundación continuará, tu arte seguirá inspirando y nuestro amor seguirá viviendo en todas las vidas que hemos tocado». Carmen cerró los ojos y sintió una paz profunda descender sobre ella. Por primera vez en años, no se sintió sola. Se sintió acompañada, amada, completa. Esa noche, Carmen falleció pacíficamente en su sueño, en la casa que Andrés había construido con sus propias manos, rodeada por el amor que habían creado juntos a lo largo de 5 décadas. Su funeral fue una celebración de una vida extraordinaria. Vinieron personas de todo el mundo, artistas que habían recibido becas de la fundación, familias que habían sido ayudadas con tratamientos de fertilidad, antiguos estudiantes que ahora eran abuelos, críticos de arte, funcionarios del gobierno y cientos de personas del pueblo que habían sido tocadas por su bondad. Pero tal vez el momento más emotivo del funeral fue cuando María, la niña que ahora tenía 12 años y había desarrollado un talento artístico extraordinario gracias a las clases financiadas por la fundación, se acercó al ataúd con un dibujo en sus manos. Era un dibujo de Carmen y Andrés reuniéndose en el cielo, rodeados por todos los niños que habían ayudado a nacer a través de la fundación y todos los jóvenes artistas que habían inspirado. En la parte superior del dibujo, María había escrito: «Gracias por enseñarnos que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». El testamento de Carmen fue simple pero poderoso.
Dejó la casa y el estudio museo a la fundación para que continuaran sirviendo como centro de inspiración y educación artística. Dejó sus posesiones personales a sus antiguos estudiantes y a las familias que habían sido ayudadas por la fundación. Y dejó una carta final que debía ser leída en el aniversario de su muerte cada año. La carta decía: a todos los que han sido tocados por la historia de Andrés y mía. Nuestro amor comenzó como algo privado entre dos personas jóvenes que se encontraron en una feria del pueblo, pero el amor verdadero tiene una cualidad mágica. Crece, se expande, se multiplica, toca vidas que nunca pensamos que tocaría. Andrés y yo no tuvimos hijos de la forma tradicional, pero ahora tenemos una familia que se extiende por todo el mundo. Cada artista joven que ha sido inspirado por el arte de Andrés es nuestro hijo. Cada bebé que ha nacido gracias a los tratamientos financiados por nuestra fundación es nuestro nieto. Cada persona que ha sido inspirada por nuestra historia para amar más profundamente es parte de nuestro legado. El secreto que Andrés mantuvo durante 40 años no era realmente un secreto sobre arte, era un secreto sobre amor. Era la evidencia de que el amor verdadero es capaz de transformar el dolor en belleza, la pérdida en esperanza, la muerte en vida eterna. Si hay algo que quiero que recuerden de nuestra historia, es esto: el amor nunca es solo para dos personas. El amor real, el amor profundo, el amor transformador, siempre se derrama hacia el mundo y crea más amor. Es contagioso en la forma más hermosa posible. Andrés me amó pintándome, yo lo amé dejándolo ser quien era. Juntos amamos al mundo creando esta fundación, y ahora todos ustedes continúan nuestro amor llevándolo adelante en sus propias vidas.